Buenas noches. Después de un fin de semana cargado de noticias políticas, de cierre de listas, de internas, que todavía no han sucedido, van a suceder dentro de 2 meses, quiero que reflexionemos sobre la política, cómo quedó y cómo quedó también la sociedad, cómo está la sociedad argentina, con dos personas que yo respeto mucho, uno Ignacio Zuleta, que es uno de los mejores analistas políticos argentinos, y el otro es Guillermo Oliveto, también un gran y reconocido analista de consumo y de sociedad. La primera pregunta que te quiero hacer, Ignacio, es ¿cuál es para vos el hecho más destacado del fin de semana? Para mí el hecho más destacado tiene que ver con el estereotipo que está instalado en la oferta explicativa, que es la idea de que el cristianismo gobierna todo el peronismo. Yo no solo soy un crítico de la diferenciación entre peronismo y kirchnerismo, yo creo que es lo mismo. Diríamos, el kirchnerismo es al peronismo como el menemismo fue al peronismo. Fue un momento de Donde todo era menemista o todo era kirchnerista. Exactamente. Y se ha demostrado, si uno ve el mapa de las cierres, recordemos que este cierre es en los partidos. Todavía falta que los partidos revisen candidatos. Por ejemplo, ya se bajó en Hurlingham Zabaleta, hoy se bajó, ya no va de candidato. O sea, está habiendo movimientos toda esta semana, va a haber movimientos de subas y bajas hasta que los partidos lleven las candidaturas revisadas a la justicia. Si uno mira el mapa, uno se da cuenta que es obvio que Cristina de Kirchner y lo que ella representa controla fuertemente la provincia de Buenos Aires, porque es su distrito. Eso es que escandalizarse porque Cristina ponga a los candidatos. Claro, no es Santa Cruz, es la provincia de Buenos Aires. Es la provincia de Buenos Aires. Y ahí ha tenido una vara alta. Ahora, en el resto de las provincias, en la mayoría, todo es acuerdo, no se sabe con qué resultado, con el peronismo convencional, digamos, ortodoxo, o el PJ, digamos, o directamente a paso, como está ocurriendo en Córdoba, está ocurriendo en Santa Fe, está ocurriendo en distritos muy importantes. O sea que para mí el cierre frena ese estereotipo, que tiene mucho en la campaña, porque es cierto que de los 3 elementos que controlan el gobierno, que son Massa, Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, el elemento más fuerte en materia de votos es el Senado. El Senado, y yo creo que la gran pelea es en el Senado. No tanto. Entonces, senadores muy importantes. No, además, la oposición lo que tiene que hacer para frenar y crecer hacia el 2023 es impedir que el Senado tenga 2 tercios. Claro. Que no llegue el peronismo a los 2 tercios. Porque con los 2 tercios puede habilitar las leyes estructurales, las leyes más importantes que tiene frenado el gobierno. No te olvides que en el 2012, los 28 senadores que firmaron aquella carta que manejó Sanz, básicamente, que en donde un grupo de senadores se comprometía a no darle 2 tercios al peronismo para que reformara la Corte y quizá hablar de una reelección, fue muy importante en el proceso. Fue la antesala de la victoria de la oposición en el 2013, del fenómeno Massa, digamos, que en el 2015 desalojó el peronismo del poder. O sea, hoy día estamos mirando diputados como una cámara en donde el filo de los 10 votos da el quórum propio o no. Los otros elementos han perdido. Massa, por ejemplo, no pudo hacer renovar a José Luis Ramón. El bloque de Ramón, que es el bloque de Massa. De Mendoza. De Mendoza. Que fue crucial para muchas cosas que consiguió el gobierno en la Cámara de Diputados. No solo eso, sino para la presión que hacía Massa sobre Cristina Kirchner y Alberto. O sea, si él no daba la orden de que esa gente bajara, esa gente no bajaba. O sea, era una herramienta de poder. O sea, de los 3 elementos de lo que llamamos la trifecta presidencial, es cierto que Cristina de Kirchner, al dominar Buenos Aires y al tener el control del Senado, es el elemento más fuerte y poderoso. Quizás el que tiene menos posibilidades de futuro. El que tiene más futuro es Massa. Yo creo que esa es la pelea que vamos a ver hacia adelante en el peronismo. Massa, que es un gran vivaracho de la política, un ocurrente, aunque es una ironía, pero a mí siempre me ha funcionado, es de la clase de políticos que se autodetonan. O sea, llegan a alturas como una cajita de y ¡pum! Se quedan sin nada. 2017 se fue a la casa. Claro. Después de haber sido casi presidente en el 2013, con el 15. Claro.
yo creo que la pelea que vamos a ver es esa, en la provincia de Buenos Aires. Y el peronismo del interior va a seguir mirando de lejos. Y ahí está el voto importante de la Argentina. Es Santa Fe, es Buenos Aires, Córdoba. es Entre Ríos, Córdoba, es Entre Ríos, provincias con periodismo importante como es Mendoza. Esa gente está fuera de ese juego. Es un poco para ver. Guillermo, lo que te quería preguntar, hoy leí una nota tuya donde decís que más del 70% de la sociedad argentina se siente clase media, aunque, según las mediciones económicas, no todos lo son clase media. ¿Hay una clase media cultural que ha dejado de serlo económicamente? Yo creo, Joaquín, que hay un ADN de clase media que es la reserva moral y ética de la Argentina, ¿no? Y la esperanza de desde dónde se puede provocar una recuperación, porque cree en algo muy simple, que es la plata se gana trabajando. Y en eso coinciden 3 de cada 4 argentinos que adhieren a ese aspiracional. El problema es que técnicamente hoy... Que además se sienten de clase media. Que se sienten de clase media. Técnicamente hoy el 45% de la población es de clase media, o sea, bastante menos que el 75%. Y cuando vos mirás hacia el interior, entre esa gran clase media, ese gran grupo, hay 2 partes. Uno que es el 17% de las familias de la Argentina, que es la clase media alta, que sigue de algún modo representando aquel arquetipo de los que pueden ir de vacaciones, que pueden tener su vivienda, que pueden moverse dentro del ámbito de lo privado, cambiar el auto, etc. Y otro 28%, esos 2 sumados da 45%, que es la clase media baja o media frágil, que viene en un punto de degradación económica a partir de las distintas ciclocrisis que ha tenido la Argentina, particularmente la de 2001-2002, pero después otras que ha habido a lo largo del tiempo, devaluaciones, pérdida de empleo y demás, y que fue muy golpeada el año pasado, porque fue la que no pudo trabajar, la que depende de lo que haga y de lo que pueda conseguir en la calle para poder tener su sustento. Y en muchos casos ahí hay autónomos, independientes, comerciantes, monotributistas, en algunos casos informalidad. El Estado no llega ahí, porque el Estado atiende muy bien a las clases más bajas, ¿no? Ahí ha demostrado tener mucha eficiencia para poner comida y alimentos y contener cualquier tipo de conflicto social. Y subsidios, inclusive. Claro, y subsidios. Ahora, en ese grupo, lo que ha habido el año pasado es un deterioro muy grande, sobre todo por la pérdida del empleo y porque aparte se consumieron los ahorros que podían tener. Entonces, navegaron más o menos la primera ola, pero la segunda ola ya los agarró prácticamente sin ningún tipo de resto. No hay red, no hay contención. Entonces, ese es el segmento que hoy está, yo diría, claramente más complicado. Para ponerlo en números, hoy son familias que tienen 80.000, 90.000 pesos de ingreso familiar por mes, inclusive alguna un poco menos. El otro grupo, estamos hablando de cerca de 200.000 pesos de ingreso familiar por mes. Tampoco, si lo pasas a dólares, Joaquín, da pena, ¿no? La Argentina. 1.200. Mil y pico de dólares, $500, o la Argentina, desde el punto de vista comparativo internacional, ha perdido una enorme relevancia. Y este es un problema también, porque hoy hay decepción en el empresariado. Hay un nivel de empobrecimiento en la sociedad argentina del cual la dirigencia política no se da cuenta. Yo creo que lo que a la dirigencia política tal vez le está costando más dimensionar es lo que ha ocurrido acá, ¿no? Acá estamos enfrentando, a mi modo de ver, uno de los momentos más tristes de la Argentina y una crisis como no se ha visto nunca. Por eso yo digo que esto no se parece a nada. Ni aún la del 2001-2002. No, porque la del 2001-2002 tenía un componente profundamente económico, social, por el tema del empleo y el tema de la conflictividad que hubo, y político, ¿no? Pero no tenía un problema sanitario. Y mucho menos tenía un problema emocional vinculado con un problema sanitario. Tenía un problema emocional de pérdida de empleo, de pérdida de ingresos, de patrimonio, pero no el temor a perder la vida. Es de otro orden eso. Entonces, todo eso conjugado está provocando intramuros una especie de implosión. No ha habido ninguna explosión, pero está habiendo una implosión en la Argentina, en los hogares. Conflictos, divorcios, peleas, chicos que pierden conocimiento, que retrasan su proceso madurativo, una cantidad de cosas que es como una especie de caja de Pandora, ¿no? Es muy difícil saber qué va a salir de toda esa conjugación de variables. Ignacio, Cristina Kirchner debió ceder algo, cedió algo. Mauricio Macri también cedió algo. ¿Estas son actitudes circunstanciales o
podríamos estar ante el principio de una decadencia de esos liderazgos? No preciso bien qué llamás ceder. Y bueno, Cristina Kirchner tuvo que compartir la lista con Alberto Fernández y con Sergio Massa. En ese sentido, yo más que ceder diría que no les da para más. No les da para más. O sea, yo creo que la fuerza que tienen dentro del espacio que ellos integran no es mayoritaria. Cristina controla la provincia de Buenos Aires. El resto, ella no controla a Perotti, no controla a Oñac, no controla ni a Capitanich, que es uno de los más cercanos al Instituto Patria, pero es un hombre muy crítico de toda la conducción del peronismo metropolitano. Yo creo que hay una pelea muy fuerte entre Kicillof y los jóvenes que rodean a Máximo Kirchner sobre el futuro de la gobernación de Buenos Aires, que lo ven muy azaroso, un poco por lo que está contando acá el amigo, que la provincia de Buenos Aires electoralmente para el peronismo va a ser una gran dificultad en esta elección y en la que viene. O sea, no se puede mostrar demasiado, y eso tiene un nombre muy sencillo en el peronismo, es la división. Cuando el peronismo advierte que la conducción nacional los conduce al fracaso, se divide. Se dividen de Duhalde en los 90, se divide con Massa después del 2009 del kirchnerismo, el Kirchner hegemónico, el Kirchner que llena el gobierno con Cristina de santacruceños, en una medida mayor que la que hacía Néstor. Inmediatamente apareció una disidencia. Fue la elección de Narváez de 2009 con esa fórmula peronoide que le ganaron a Massa, a Néstor Kirchner y a Scioli, a tres. Juntos todos. O sea que la división es una consecuencia de la debilidad electoral en el turno electoral futuro. Yo creo que no les da para más. Y Mauricio Macri no ha podido, la fuerza de Mauricio Macri es una fuerza residual dentro de Juntos por el Cambio, porque no es imaginable que Macri vuelva a tener un protagonismo en una candidatura presidencial, por ejemplo. Yo creo que Macri ¿No es él el que lidera el sector más antikirchnerista de la sociedad? Será el 17, 18%, no sé, pero... No tengo forma de saberlo. Lo que sí, él está identificado con una posición crítica, eso seguro. En tus palabras sí es así, pero hablamos de la funcionalidad política. ¿Quién quiere aliarse al Macri que dejó la economía del 2019? Estoy seguro que Larreta no, estoy seguro que los radicales no, estoy seguro que Carrió no. Ahora, eso depende de la moderación que Macri tenga en los pasos que va dando, que yo creo que van en ese sentido. Esa idea, ¿cuál es el modelo que siguió siempre Macri en su biografía política? Aznar. Aznar le dijo hace como 25 años, ustedes tienen que hacer lo que hicimos en España. Junten todo lo que está a la derecha de la izquierda. Que fue el Partido Popular. Esa fue la frase. Y eso lo cuenta Mauricio muchas veces, lo ha contado. Ahora, ¿qué es? La capacidad de conducción de Aznar dentro del conservadurismo español, que es muy importante. Han ganado Madrid. Han pulverizado a Podemos, al chavismo español, a esa mezcla de el chavismo-peronismo. El chavismo-peronismo español. Yo nunca voy a volver a ser candidato. Y eso lo dijo Aznar, y vino Rajoy, y permitió todo el turno de Rajoy, lo permitió la posición de Aznar de conservar el poder que tenía cuando era primer ministro de España, sin tener el poder. Macri hasta ahora ha ido cumpliendo. Macri ha dicho, no voy a ser candidato. Y Macri ha tenido gestos, por ejemplo, retirarse en este turno tan conflictivo, de tanta discusión interna por las candidaturas, es un gesto en ese sentido. Es decir, yo creo que tiene cierta melodía de decir, yo voy a seguir siendo un tipo importante desde fuera de las candidaturas y de la política agónica. Obviamente, Mauricio Macri es argentino. En este cierre de listas, el día que se conozca el WhatsApp de Mauricio Macri rosqueando en los distritos más importantes, nos vamos a enterar. Ha participado mucho. Hubo delegados hasta personales que viajaron a provincia como a Córdoba a negociar el final del cierre de Córdoba. Pero digamos, sin aparecer, sin pedir nada para él,
Está fuera del país, además. Está fuera del país, no se sabe cuándo vuelve. Está en un país como Suiza, que no se sabe hasta dónde llega, si es alemán, si es Alemania, si es España, si es Italia. O sea, yo creo que en ese sentido él se da cuenta de que ahora tampoco puede, es decir, en Córdoba, por ejemplo, que es quizá el cierre más divertido y jugoso de las pasos de este fin de semana, él jugó una carta y no ganó. Él jugó la carta de Santos, Santos, sí. Juez Santos, porque dijo que Santos era el hombre de él, había sido su ministro y quiere que sea gobernador en el 2023. Y Santos terminó abrazado en una lista junto con Mario Negri, que es una alianza en el sentido clásico del término. Eso no era lo que movió Macri en su comienzo. Aunque terminó bautizándolo. Es decir, el final lo bautizó Macri desde Suiza. Ahora, él yo creo que no puede hacer más. Él no puede hacer más. Vos pensá en Cornejo, por ejemplo. Cornejo ha dicho cosas durísimas. Manes están diciendo que lo que tiene, lo dijo Cornejo, lo bueno de que tiene candidato es que nunca estuvo con Macri. Larreta, su agenda es una agenda que se distancia de... Sí, sí. Y después, los principales adversarios que tiene Cristina en el gobierno son Sergio Massa y Alberto Fernández, que la tienen en función piloto, con el fuego bajito, sin solucionar ninguno de los problemas que ella dice tener. El lawfare, la persecución judicial, la reforma judicial, nada de lo que podría pedir un mandatario, el vicepresidente, se lo da su presidente, ni su presidente de la Cámara de Diputados. Son, como decía aquella novela de Mallea, los enemigos del alma. Es decir, conviven como los matrimonios peleados, pero no se ceden nada. Y los que no le ceden son dentro del peronismo. Ni te digo los gobernadores, eso no le ceden absolutamente nada. Le negocian cada ley, cada apoyo, cada... O sea que Cristina es también débil como para... Yo no sé, entonces, no quiero rectificarte, no sé si cede. Negocia, y creo que negocia con gran habilidad con la fuerza que tiene, que no es tanta, no es tanta. Guillermo, esta decadencia de la económica de la sociedad argentina, ¿vos crees que se va a sentir en las elecciones? Yo diría, Joaquín, creo que estas elecciones son, a mi modo de ver, improyectables. Porque justamente al no parecerse esto a nada, no hay elementos del pasado que uno pudiera traspolar linealmente, ¿no? Tal vez se parezcan a otras elecciones, pero creo que este componente emocional habrá que ver cómo opera. Y en las cosas que nosotros estamos midiendo en estos momentos del humor social, que lo hacemos a través de Focus Group cualitativamente, la gente dice elecciones, ciencia ficción, hoy. Y es lo que están diciendo los encuestadores de opinión pública, que encuentran un montón de gente que no sabe, no contesta. Y que hay una caída de toda la dirigencia. Entonces, en la consideración de la gente. Creo que hoy, hasta ahora, por supuesto empezará la campaña y la cosa empezará a entrar en agenda como siempre y al final se votará, pero me parece que son unas elecciones en un entorno completamente disruptivo y diferente a todo lo que hemos visto, con lo cual sí es sabido que lo que sucede con el poder adquisitivo termina tocando el humor social y el humor social toca el humor electoral. Eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la Argentina y particularmente en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Bueno, el poder adquisitivo viene mal. El poder adquisitivo del primer trimestre en los hogares de la Argentina cayó 8% medido en pesos, según los datos del INDEC, ingresos de hogares del INDEC, inflación del INDEC. Estamos hablando de capacidad de consumo. Estamos hablando de cuánta plata hay en las casas, digamos, ¿no? Para decirlo de una manera muy simple. Y por otro lado, si eso lo traducís a dólares, es una caída de casi el 20% medido en dólares blue. Vos decís, bueno, ¿qué me importan los dólares? Las zapatillas tienen dólares, los celulares tienen dólares, las computadoras tienen dólares y hasta la comida tiene dólares. Entonces, todo en Argentina de alguna u otra manera se ve impactado por lo que pasa con ese dólar que supuestamente no importa, ¿no? Que es el blue, el de 185. Entonces, en definitiva, si uno mirara las variables tradicionales, no vienen bien. Ahora, está claro que de un lado se va a argumentar y está ya plasmado, bueno, pero estuvo la pandemia, y del otro lado hay un componente muy duro de qué implicó la pandemia más la cuarentena, ¿no? Los 7 meses que implicaron que la gente no podía trabajar, que los comercios no podían abrir, que terminaron al final impactando en la situación económica de este año. Yo digo que las facturas del 2020, que quedaron opacadas por el shock, por la pandemia, por lo que implicó el cierre,
Porque había gastos que no se hacían. El 40% de los gastos de un hogar no los podías hacer. Transporte nadie viajaba porque no te podías mover, estaba prohibido. Indumentaria no te daban ganas de comprar. Los shopping estuvieron cerrados 7 meses. Y hotelería, gastronomía, viajes, olvídate, todo eso fuera de juego. Bueno, eso suma el 40% de los gastos de un hogar. Muy bien. Durante un tiempo, la gente decía, tengo plata. Entre el IFE, el ATP y gastos que no hacías, hubo como una especie de ilusión de poder adquisitivo adentro de la cuarentena dura. Ahora, cuando saliste, la gente dice, ¿qué pasó? Un celular vale entre 150 y 200 mil pesos. O sea, 250.000, depende del modelo. Un par de zapatillas vale 20.000. Un kilo de asado vale 800 pesos, 700. ¿Qué pasó? O sea, apareció la inflación, todo lo que se había emitido empezó a circular, y los argentinos tienen mucha cultura inflacionaria, ¿no? Vino un cliente no, vinieron 2 clientes no, vinieron 4 no, cuando vinieron 10 clientes dijo subir los precios. Eso es histórico en Argentina. Todos tratando de recuperar lo que habían perdido, nadie quiere ser el último en la fila. Entonces, cuando vos armas el cuadro de este año, es indisoluble con el año pasado. O sea, nosotros en nuestro laboratorio de tendencias que se llama Almatrends lo definimos como un unitiempo, ¿no? No se puede mirar el 2021 sin entender el 2020. Ignacio, decime, ¿qué te parece a vos la candidatura de Manes? ¿Qué significado podría tener para todo de la oposición un eventual triunfo de Manes en la provincia de Buenos Aires? Bueno, tú me hacías 2 preguntas. Sí. ¿Cómo pondero yo el hecho Manes y qué consecuencias puede tener? Yo creo que lo más importante, más que Manes, es cómo el radicalismo, que parecía fundido en el 2001 y desaparecía de todos los análisis hacia futuro, reaparece con una fuerza que por lo menos en la atención del público del área metropolitana donde se produjo la implosión del radicalismo, es notable. Creo que va más allá que Manes. El fenómeno no es Manes. Yo creo que Manes es una figura del popular, de gran prestigio en los sectores moderados, que invoca su estirpe radical y le pone la frutilla a un radicalismo movilizado como es el de la provincia de Buenos Aires. Si uno ve lo que suman las tribus, la de Maxi Abad, que es el presidente del partido, que es el hombre que lo trae a Manes, lo que suma, lo que significa Pose en la primera sección, en el corredor norte, pues no solo ese voto radicaloide que Pose se proyecta hacia el norte, lo que es el radicalismo de algunas ciudades importantes. Yo creo que es un fenómeno que hay que advertirlo como una rareza. El fenómeno de Lustó también. Lustó como un hombre respetable dentro del radicalismo de la capital federal, que ha pasado algunos siglos hasta sin diputados. Para mí ese es el fenómeno interesante. Y yo creo, no quiero responder la pregunta que le hiciste a él, pero que yo quisiera agregar una observación que hay que tener en cuenta, que es la invariabilidad de las grandes tendencias del voto en la Argentina. Es cierto que esta es una situación excepcional, pero es excepcional la elección de Angelós contra Menem en el 89 y Angelós sacó el 39% de los votos. Y en el año 2003, en donde el radicalismo había estallado en 1000 pedazos, si vos sumás López Murphy, Carrió y Moró, llegaron al 33% de los votos. Y si vos querés imaginar una economía más deshilachada y desastrosa que la de Macri del final, porque lo de Macri producía un pánico, que este hombre que venía a arreglar la economía la arruinó a tal extremo que termina con cepo, con recesión, con controles casi kirchneristas, y sacó el 41% de los votos. Es decir que el voto no va por ahí. El voto quizá hunde sus raíces. No por la economía, decís vos. No por la economía, no por la agenda. No por la agenda. La agenda Pero entonces, de la ¿qué es lo gente que es otra moviliza cosa. el voto? ¿Qué sé yo? Ojalá supiera. Sería candidato a presidente. O por lo menos asesor de un candidato a presidente. Las razones del voto, hay muchas hipótesis. Yo no soy politólogo, soy periodista, soy un observador. Tiene que ver con deseos ocultos y que no se modifican.
porque no modificamos. Pensamos, uno de los errores de la autocrítica de Macri es, me votaron contra la economía, quiero que vuelvan a creer en mí. Lo votaron a pesar de la economía, porque el sector de la sociedad que más se perjudicó con esa economía fue el que lo vota Macri, el público del banderazo del área metropolitana. O sea, hay que mirar muchas veces, ese tipo de hechos no van al voto, la urna va por otro lado. Y ahí está, bueno, lo entretenido y lo canalla de nuestro oficio, que nos dedicamos a mirar por el agujero de la cerradura estas rarezas del alma humana, ¿no? Así es. Guillermo, algo breve que quieras decir, porque se nos está terminando el tiempo. No subestimemos el componente emocional, Joaquín, de lo que está pasando. Emocional te referís a lo sanitario también. A las consecuencias de eso, ¿no? A lo que está pasando, como decía Ignacio, en el alma de los argentinos. Yo creo que ahí hay algo completamente distinto a todo lo que ha pasado hasta ahora, que es una mezcla de todo el resto de las variables, ¿no? Le agradezco a los dos. No, gracias, Joaquín. Después de la pausa quiero hablar sobre un discurso que dijo hoy el presidente Alberto Fernández. Auspician desde el llano. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Energizate en Jujuy. Viví la Puna. Jujuy es energía viva. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex.
El municipio de Tigre está en alerta. Seamos más responsables que nunca. Tigre, municipio. Bien, hoy el presidente inauguró virtualmente la campaña electoral con un discurso en Merlo. Era complicado escucharlo porque es más de lo mismo siempre, ¿no? Populismo puro, siempre referencia al pasado, ninguna referencia al futuro. Pero lo más notable de todo ese discurso fueron las falsedades. Una, por ejemplo, dijo que lo critican por quedar mal con los laboratorios que producen las vacunas contra el coronavirus. Nadie lo critica por quedar mal con los laboratorios. Las críticas que se le hacen al presidente son distintas, son muy distintas, son fundamentalmente dos. Una, la primera y más importante, es que no hay suficientes vacunas en la Argentina para las necesidades que tiene la sociedad argentina frente a una pandemia que no ha concluido. Esta es la primera crítica. La segunda crítica es que al principio benefició solo a algunos laboratorios y descartó a otros, en lugar de hacer lo que hicieron los países serios del mundo, que es comprar todas las vacunas que había. Todas las vacunas. Chile hizo eso. Chile compró china, rusa, norteamericana, inglés, todas las vacunas que había las compró. Nosotros, con algún sesgo ideológico, China, Rusia, lo dijo Cristina con mucha claridad, y a los amigos con la inglesa AstraZeneca porque tenía un socio local. Esta fue la elección primera. El resultado de eso es que hoy tenemos solo al 13% de la sociedad argentina vacunada con las 2 dosis. 2 dosis que son fundamentales para enfrentar la variante Delta que todavía no ha llegado al país y que ojalá se demore en llegar y ojalá cuando llegue pase inadvertida. Pero ojo que la variante Delta está provocando retrocesos en muchos países europeos y Norteamérica y en Estados Unidos que creían todos esos países que ya estaban con un paso en el escalón de la normalidad, ya estaban viviendo una especie de pospandemia. Esas sociedades tienen entre el 50 y el 70% de su sociedad vacunada con las 2 dosis. Nosotros tenemos solo el 13%. El 13% de la sociedad argentina está vacunada con las 2 dosis, que es la manera eficiente de enfrentar la variante Delta. Ya hemos visto los problemas que hubo con la segunda dosis de la Sputnik, que provocó esta carta que se conoció la semana pasada y que se difundió mucho, de la asesora presidencial Cecilia Nicolini a las autoridades rusas, pidiéndole que por favor manden la segunda dosis. Hoy nos enteramos que están unos estudios a ver si con esta Moderna, la vacuna Moderna que donó el gobierno norteamericano, se puede hacer de segunda dosis de la Sputnik. Yo creo que es muy difícil porque son 2 fórmulas muy distintas. No es lo mismo, la misma fórmula, digamos, de AstraZeneca, Sputnik y Janssen, de Johnson & Johnson, que Moderna y Pfizer, que son otras fórmulas. Pero bueno, en la desesperación están investigando eso. Están investigando si pueden mezclar 2 vacunas totalmente distintas. Entonces, esto se le critica al presidente, no que él quede mal con los laboratorios. Nadie está hablando de eso. Yo creo que hay que decirle al presidente que no cambie los términos de la discusión. La discusión hoy es por qué no hay suficientes vacunas en la Argentina frente a una variante que está haciendo estragos en el mundo, como es la variante Delta, que todavía no llegó y ojalá, vuelvo a decir, ojalá acá pase inadvertida o tenga mínimas repercusiones. Pero en el mundo está haciendo estragos en países donde tienen
más del 50% de la sociedad vacunada con 2 dosis, y acá tenemos solo el 13%. La otra cosa que dijo es que en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, se habían cerrado 35.000 pymes, se había perdido trabajo y mucha gente había tenido hambre. Yo no sé si esos datos son ciertos, porque la verdad que no hay ningún informe serio que nos hable de esa cantidad. Pero a mí me gustaría que el presidente hable del aquí y el ahora. Esto que nos decía recién Guillermo Oliveto, y que hay otros números. Digamos, en el año y medio del presidente, que lleva de gestión este presidente, se han cerrado 20.000 pymes, se han ido 20 empresas multinacionales importantísimas del país, más de 150.000 personas han perdido su trabajo, y por testimonios muy importantes, como el de Toti Flores los otros días, sabemos que hay gente en el conurbano que está canjeando sus estufas por comida, estufa en invierno, en medio del invierno, entregan la estufa para que le den comida. Si eso no es hambre, yo no sé a qué se le puede llamar hambre. Entonces, el aquí y el ahora es lo que importa. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Qué proyecta el presidente? ¿Qué plan, qué programa tiene para sacar al país de esa situación y llevarlo a una situación mejor? Eso es lo que importa, y no solo hablar del pasado. También habló de que la puerta de salida de la pandemia está cerca. Yo no sé qué bola de cristal tiene el presidente para saber eso, porque ningún dirigente del mundo, ni Biden, ni Pedro Sánchez en España, ni Macron en Francia, ni Johnson en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ni Bolsonaro en Brasil, ni Piñera en Chile, saben cuándo vamos a salir. Nadie sabe. El presidente cree que vamos a salir. Fíjense el caso de Europa, donde hubo muchos dirigentes que creían realmente, como les decía recién, que ya se entraba a otro mundo, que ya salíamos de la normalidad, se sacó la obligatoriedad de los barbijos en los espacios públicos, empezaba el verano, como ya es verano ahora. Ahora están retrocediendo. Fíjense lo que pasó y esto sucede en España, sucede en Gran Bretaña, sucede en Francia, países que les iba muy bien, digamos, saliendo de la pandemia, y sin embargo se ven con una nueva ola con la variante esta Delta. Fíjense lo que pasó con España. España obliga a los argentinos que van a España a hacer una cuarentena de 10 días. España fue uno de los países más flexibles, junto con Italia, con los argentinos, porque hay un trasiego permanente de argentinos, italianos y españoles por nuestros genes, por nuestros lazos familiares, por infinidad de razones. Y de pronto España hace esto. ¿Qué le pasó? El gobierno español se volvió malo, el gobierno de Pedro Sánchez nos odia. ¿Qué pasó? No, lo que pasó es que están viendo que ese país que se llama Argentina no llegó a la variante Delta, que tiene solo el 13% de su sociedad vacunada con 2 dosis, y que ellos la están pasando feo con el 60% de la sociedad vacunada con 2 dosis. Entonces dice, no, paremos un poquito, no vaya a ser que después la variante Delta llegue a la Argentina y eso se convierta en un problema serio para nosotros. Ojalá esto no pase, vuelvo a repetirlo, ojalá no pase, ojalá pase inadvertida la variante Delta. Pero esto es lo que están viendo esos países que toman precauciones con respecto al país. También dijo que en la opción entre la gente y los bancos, el presidente va a elegir siempre los bancos. Yo nunca pensé que había una opción entre la gente y los bancos. Los bancos son necesarios para el progreso de la economía, para el crédito que le dan a la economía, para darle savia a la economía, sangre a la economía, desde que la economía existe. Y la gente necesita de los bancos para que le depositen el salario, para que haga poner sus ahorros, para sacar crédito cuando pueden sacar crédito. Es decir, nunca hubo una opción banco o gente. Un gobierno responsable lo que hace es promover la buena convivencia entre los bancos y la gente, sin permitir
privilegios inmerecidos a los bancos, sin permitir privilegios inmerecidos a los bancos. Esto sí. Ahora, todo lo otro es que, laboratorio o gente, banco o gente, estamos creando falsos enemigos, estamos buscando divisiones donde no hay divisiones, y eso tiene un solo nombre: populismo. Después de la pausa, Carolina Moroso. Bien, nuestra amiga y colega Carolina Moroso, con un tema que también tiene que ver con el gobierno, yo estaba hablando recién del gobierno nacional, pero también en este caso tiene que ver con otra cosa que hizo aquí el gobierno. Bueno, o que no hizo. Exactamente, bueno, se habla también, claro, y sobre todo en materia de política exterior, a través de las abstenciones, a través de los silencios, a través de las condenas que nunca llegan, o las declaraciones que nunca llegan, o que son selectivas, que llegan para algunos casos, llegan para hablar de Chile o de la situación que puede, o que se vivió pocas semanas atrás en Colombia, pero que no llega a la hora de dar alguna definición más clara respecto de lo que puede estar pasando en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua. A ver, una declaración conjunta está publicada en el sitio oficial de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. De muchos países. De muchos países que, a la que suscriben los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? El equivalente a lo que es un canciller, de distintos países, ¿no? Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, República de Corea, Ucrania y los Estados Unidos de América. Contra el régimen cubano. Exactamente, es una declaración conjunta sobre la situación en Cuba, donde, y voy a leer textual, se condenan los arrestos y detenciones masivas de manifestantes en Cuba y se exhorta al gobierno a respetar los derechos y libertades universales del pueblo cubano, incluido el libre flujo de información a todos los cubanos. Porque ¿qué es lo que está pasando? Claramente las plataformas, las redes sociales, Internet, exactamente, ha funcionado como la gran caja de resonancia, el espacio donde se visibilizaron estas protestas, que hay que decirlo, fueron históricas. Por eso también Cuba se instaló en la agenda periodística, pero también en la discusión pública en distintos países, porque realmente han marcado un quiebre, porque fueron en distintas localidades, porque tuvieron mucha masividad y porque también, a pesar de que en el centro de esas protestas había muchos reclamos coyunturales o que hacen a la realidad concreta y a cómo la pandemia ha golpeado a la isla, también se vuelven a plantear reclamos históricos, que tiene que ver con el cercenamiento sistemático de las libertades, ¿no? Y esto es un reclamo histórico. Bueno, esta declaración conjunta también dice: la comunidad internacional no vacilará en su apoyo al pueblo cubano y a todos aquellos que defienden las libertades básicas que todas las personas merecen. Bueno, hasta aquí... La Argentina no integra la comunidad internacional por lo que vemos, porque no firmó. Bueno, no firmó. Y te diría que esto forma parte de un lineamiento, o es consistente con una línea reciente en materia de política exterior que ubica a la Argentina realmente en un lugar muy incómodo, incluso con respecto a aliados históricos de nuestro país, como los otros países que integran el Mercosur, ¿no? Y aquí me voy a remontar puntualmente a lo que ha sucedido con una declaración una resolución de la Organización de Estados Americanos con respecto a la situación de Nicaragua. Pero antes, repasemos otra de las definiciones que ha dado la administración de Alberto Fernández con respecto a la situación de Cuba. No sé, y el presidente, recordás que dijo aquella frase de no conocer la dimensión del problema. Está esperando la prensa cubana, parece. Pero terminemos que no con existe, los bloques. Es una exactamente, ironía, exactamente. Bueno, existe como afín o básicamente en función de la propaganda del régimen, ¿no? Pero terminemos con los bloqueos, ¿no? También la utilización de esa palabra para referirse al embargo hace critica más a Estados Unidos que a Cuba. Y hace alusión directa a la retórica y a la discursividad del propio régimen cubano, ¿no? Los pueblos deben resolver la manera en la cual quieren vivir si tenemos que favorecer si tenemos que favorecer la paz de los mismos. No hay nada más inhumano en una pandemia que un bloqueo, dijo el presidente argentino, quien también habló del tema sin demasiadas definiciones respecto de
la situación en Cuba fue el canciller Felipe Solá. En su momento dijo: no tenemos una posición tomada todavía, nuestra posición ante todo es conocer los hechos de cerca. Pero vos tenés una respuesta. ¿Qué esperan para tomar una posición? Sí, además, como te digo, están los reclamos coyunturales o específicos sobre la situación, que claramente hay una situación humanitaria agravada en el contexto de la pandemia, pero también hay reclamos históricos por las libertades que no tienen los cubanos y por digamos, y por cómo han sido sofocadas esas protestas de la manera, digamos, más autoritaria posible, que es con represión, detenciones que denuncian organismos de derechos humanos, de los que siempre están trabajando en los territorios recabando la información, Human Rights Watch. De hecho, se han detenido a muchas personas ahora. Exactamente. Sin orden judicial, bueno, no existe la justicia. Absolutamente. Bueno, seguimos entonces repasando y en segundo lugar mirar el tema de derechos humanos. Bueno, fíjate vos que no hay una definición clara ahí, pero como te digo, y esto ha sido muy criticado incluso por el propio José Miguel Vivanco, que es el titular de Human Rights Watch para América Latina, diciendo, bueno, aquí claramente la presidencia de Alberto Fernández o el presidente Alberto Fernández tiene una mirada selectiva, porque ha habido sí declaraciones muy resonantes con respecto, por ejemplo, para ir a una situación reciente, a lo que sucedió en el marco de las protestas y del estallido social en Colombia, ¿no? O en Chile. Exactamente. Entonces, es difícil pensar que no hay ahí un sesgo ideológico a la hora de evaluar. Se puede condenar a Chile, a Chile y a Colombia, pero no a Cuba. Exactamente. Y en segundo lugar, mirar el tema de derechos humanos, para el que no tenemos una vara diferente según las simpatías con un país u otro. No es un tema geopolítico, sino ético, al cual adhiere la Argentina, decía el canciller Felipe Solá, que también fue y ha sido cuestionado por declaraciones con respecto, por ejemplo, a otros regímenes como el venezolano, ¿no? O con respecto específicamente al tema Venezuela y a su peso en la agenda regional. A ver, antecedentes bastante recientes, ¿no? Estamos hablando mayo, junio, todas estas situaciones que te voy a traer a colación. Argentina se retira de la demanda en La Haya por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto es ante la Corte Penal Internacional. Fue realmente esto una noticia muy, muy resonante. Si lo buscas, vas a encontrar una cobertura de esto en varios medios, en medios internacionales, porque tuvo mucha, mucha resonancia ese retiro. Eso lo supimos en el mes de mayo. La OEA, una resolución del Consejo Permanente de la OEA, condenó básicamente la cacería de opositores en Nicaragua, porque hay que llamarlo así, ¿no? Precandidatos presidenciales arrestados. Todos los candidatos presidenciales que tienen que competir con el presidente Ortega en noviembre están presos. Todos. Y además leyes hechas a la medida de la persecución a la disidencia política, ¿no? Digamos, esto te lo cuento porque me parece que hace también a pintar cuál es el cuadro de situación en Nicaragua. Nosotros en TN Internacional hemos sacado en vivo a una periodista sin poder dar o preservando su identidad, sin mostrarla en imagen y sin dar su nombre, para que te des una idea de lo que es el ejercicio del periodismo, pero también ser disidencia política desde una organización social o desde un espacio político en Nicaragua bajo el régimen de Ortega Murillo, ¿no? Siempre hablamos de ese binomio por el poder también que ejerce Rosario Murillo. Con los que el gobierno tiene mucho cuidado: Venezuela, Nicaragua, Cuba. Bueno, es preocupante, ¿no? Y por eso te traía esta novedad, pero también en este contexto y en esta línea de tiempo que, te repito, es muy reciente, ¿no? La Argentina se abstuvo de votar esta resolución de la Organización de Estados Americanos, del Consejo Permanente de la OEA, que condenaba el arresto de opositores, ¿no? Después una explicación, un documento, un comunicado en el que se daba cuenta de los motivos por los cuales la Argentina y México se abstuvieron, pero lo cierto es que esto también genera ciertos interrogantes respecto de la dirección de la política exterior, la reivindicación también de banderas fundamentales, ¿no? Como los derechos humanos. Llama muchísimo la atención con la historia que tiene la Argentina, que de alguna manera no haya una condena categórica a estos regímenes denunciados por cuanto organismo de derechos humanos hay, ¿no? Llama la atención también que se bloquea la Argentina junto con México en un mismo bloque y se aleja de sus socios naturales, que son los socios del Mercosur, que son Brasil, Uruguay,
Paraguay. Exacto, eso te traía a colación hace un ratito y tiene que ver justamente con cómo votaron en el marco de esta resolución. Nos llamaba la atención que la estrategia conjunta no fuera pensada con los aliados históricos de la Argentina en el Mercosur, sino, bueno, en este caso la Argentina votó en la misma dirección que votó México, ¿no? Pero realmente llama mucho la atención, siendo además que la situación en esos países en el contexto de la pandemia y donde hay un avance sistemático sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, se ha agravado muchísimo. Dicho de otra manera, para un régimen como el de Nicolás Maduro, la pandemia, entre comillas, le vino bien para seguir avanzando sobre las libertades, para seguir en la persecución de la disidencia política y seguir cercenando los derechos fundamentales, ¿no? Gracias, Caro. Nos vemos el lunes. A vos. Chao. Hasta el lunes.